Reflexiones sobre educación a 421 días de pandemia. Hola, mi nombre es Mónica del Rocío Rodríguez Sánchez, soy psicóloga educativa egresada de la Universidad de Guanajuato con maestría en docencia por parte de la Universidad de La Salle Bajío. Además, soy mexicana. Actualmente soy responsable en el área de evaluación y seguimiento docente en la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo de la universidad y me desempeño como facilitadora en el programa de formación del modelo de docencia, además de ser docente a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y en la Facultad de Odontología. El día de hoy vengo a platicar un ratito con ustedes, unos 10 minutos. Agradezco a Hernández Rodríguez por la invitación y me da mucho orgullo poder participar en este evento en Brasil y en donde agradezco que algunos de ustedes se tomen el tiempo de escucharme. Me complace participar en estos espacios de diálogo en donde podemos intercambiar experiencias y aprender cada día un poquito más. Muchas gracias. Estamos cerca de volver a la normalidad. El problema es que lo normal nos ha llevado a esto. Ed Young. Vamos a empezar hablando acerca de esta situación en pandemia, platicar un poquito lo que ha ocurrido en México. Ha habido momentos complicados aquí en el país y quisiera platicar un poquito de esta situación, cómo la hemos vivido. Luego, ¿qué reflexiones ha detonado para mí esta situación? Y finalmente, algunas propuestas que me parece podrían ayudar a brindar soluciones, ¿ok? Entonces, para esto, pues vamos a empezar a dialogar y vamos a empezar hablando primero acerca de la situación de qué ha ocurrido desde el año 2020. Llega el año 2020 y bueno, el mundo se detiene. Empezamos a ver que en Asia algo extraño empieza a suceder. En China algo ocurre, gente empieza a morir, la gente se empieza a enfermar. Algo chistoso, es como una gripe, pero es una gripe que nos puede matar y entonces pues empieza a ver como una película apocalíptica, ¿no? Algo extraño, muy, muy extraño. De ahí pues nos parece, pues bueno, es interesante, es importante, pero esta Asia, nosotros vivimos en América Latina, realmente no es algo que vaya a pasar, ¿no? Que nos vaya a llegar. Bueno, ya pasan los meses, empieza a llegar enero, empieza a llegar febrero y ¡zas! La cosa esa extraña empieza a llegar a Europa. Vemos que en Italia la situación es crítica, en España, en Francia las cosas empiezan a complicar, empiezan a tener que meter a la gente a sus casas, la gente ya no sale y bueno, ¿por qué? ¿No? El mundo se empieza a paralizar poco a poco y de pronto estos casos empiezan a llegar a América. Empezamos a ver 1, 2, 10, 15 casos en América Latina, en México y para marzo específicamente el 17 de marzo del 2020, al menos para mí, la situación empieza a ser descontrolada, ¿no? La situación empieza a ser complicada, las clases se detienen, mandan a los alumnos a sus casas, no sabemos cuándo vamos a regresar, no sabemos si vamos a regresar, no sabemos si vamos a sobrevivir, pero todo empieza a modificarse, ¿no? Viene una crisis mundial grave en donde lo único que nos puede proteger es un cubrebocas y bueno, es una locura, ¿no? Cuando lo escuchas y lo platicas se vuelve realmente raro. Y bueno, una de las áreas más afectadas pues es la educación, además de la economía. Empezamos a ver pues desempleo, inseguridad, problemas graves, gente conocida empieza a morir. Y bueno, nuestros hijos están en casa, nuestros hermanos están en casa y como observamos en la imagen, pues empezamos a tratar de dar solución, ¿no? Vemos aquí la imagen de un niño escuchando las clases en la radio. En México utilizaron la televisión, la cadena abierta. Con eso se empezó a tratar de dar respuesta. Vemos también que los niños empiezan a adaptar sus casas para poder seguir con la escuela, con los libros que tenían, tratando de darle seguimiento. Vemos que hay una gran y una enorme brecha social y vemos que existe una gran pobreza y una gran riqueza, ¿no? Y eso lo veremos en la siguiente imagen. Una de las cosas más graves es que esta emergencia nos hizo darnos cuenta de las grandes debilidades que teníamos y de las grandes diferencias sociales y de la injusticia social. En la imagen de arriba vemos a una chica que tiene todo para poder subsistir esta crisis. Tiene internet, tiene computadora, tiene audífonos, tiene una silla cómoda. Seguramente la escuela en la que estaba tenía ya una plataforma en la que ella ya trabajaba en línea. Y bueno,
tiene todo, ¿no? La pandemia para ella va a ser un evento histórico, va a ser algo raro, va a ser algo nuevo, diferente, pero bueno, ella sigue aprendiendo, ¿no? No hay limitantes. En la parte de abajo, por otro lado, vemos a unas chiquitas ahí sentadas afuera de un restaurante en donde su mamá las lleva todos los días a tomar clases y a hacer sus tareas, porque había internet gratis. Y aquí al menos estas niñas tienen computadora. Pero realmente la situación estaba grave porque desafortunadamente había una gran cantidad de personas que no tenían ni computadora ni internet. Los papás tuvieron que hacer hasta lo imposible por obtener créditos para poder sacar computadoras nuevas o poder contratar una nueva línea telefónica, los maestros lo mismo, y entonces pues la brecha se hacía cada vez más grande, ¿ok? Ahora te voy a mostrar esta gráfica que sale aquí. Hace 3 meses, me parece que fue en febrero, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que nos ayuda a hacer aquí como obviamente estadística, que nos ayuda a clasificar, a conocer nuestro país, hizo una encuesta a personas mayores de 18 años, con respecto a su opinión sobre las ventajas y las desventajas de las clases a distancia o virtuales, ¿ok? Y entonces, pues si analizamos las ventajas, nos decían que no se pone en riesgo la salud de los alumnos, que había más convivencia familiar, que bueno, no se gastaba ni en gasolina, ni en pasajes, ni en materiales escolares, que no había tráfico, que había mejores habilidades de autoestudio, y el 12% nos dice que pues no hay ninguna ventaja. Ahora viene lo doloroso, y son las desventajas, y aquí es donde dices, ouch, ¿no? El 58%, después de todo el esfuerzo que hicimos los maestros de adaptarnos, dice que no se aprende o que se aprende menos que de manera presencial, que hay una falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, que hay falta de capacidad técnica o habilidades pedagógicas por padres o tutores y de los maestros para poder utilizar las herramientas, que nos pasamos de la raya los maestros y creíamos que más horas de trabajo era igual a aprendizaje y entonces les dejábamos un exceso de carga académica, que obviamente había condiciones poco adecuadas en casa, no internet, no computadora, violencia doméstica, exceso de ruido y que sobre todo había una falta de convivencia con amigos y compañeros. Me voy a enfocar sobre todo en la primera parte, que es en el no aprendizaje, ¿ok? Pero bueno, antes de enfocarme en este punto, otra de las conclusiones y que no aparece en esta tabla es que desafortunadamente el esquema mental de algunos de los estudiantes no les permitió adaptarse a este tipo de educación a distancia y pensaban que esto no generaba aprendizaje y no lo valoraron como una opción diferente que les exigía adaptación al cambio inminente. Era una crisis. ¿Qué esperaban? Entonces, bueno, el no poder adaptarse se tradujo en deserción y en los niveles de media superior y universidad aquí en México, muchos estudiantes optaron por dejar la escuela e irse a trabajar, o sea, los perdimos. Y bueno, esto nos hizo palpable la falta de autonomía por el estudiante. Si tú no me das todo, yo no estoy dispuesto a dar nada. Y por otro lado, la falta de resiliencia que tenían. No se pudieron adaptar al cambio, ¿ok? Vámonos ahora a las reflexiones que se detonan a partir de este contexto del que hemos platicado. Y bueno, esta parte de la resiliencia y esta parte de la autonomía y esta percepción de los estudiantes de no aprendizaje podría ser que se debiera a que nosotros solo cambiamos el pizarrón por la videollamada. No pudimos adaptar la educación a distancia y realmente lo que hicimos fue trasladar lo mismo que hacíamos en el salón de clases a la pantalla, ¿no? Y seguimos dando nuestras clases así, hablando y hablando y hablando, sin poder escuchar a nuestros estudiantes y sin poder ver su lenguaje corporal y sin poder ver lo que estaba ocurriendo. Y solamente cambiamos, ¿no? Y quisimos innovar y utilizar Nearpod y Microsoft Teams y Google Classroom, pero realmente lo único que estábamos haciendo era seguir haciendo lo mismo que con un pizarrón y con un cañón y con un protector, ¿ok? Un proyector de información. Y entonces, desafortunadamente, creíamos que la educación a distancia era replicar lo que hacíamos en el salón de clases, pero por medio de una videollamada, sin verificar la comprensión, queriendo seguir el mismo esquema sin darnos cuenta que los alumnos estaban en casa, junto a su cama, y que había 1,000 distractores más llamativos que nosotros. El Xbox, el Fortnite, lo que fuera, ¿no? A pesar de los paradigmas educativos que decíamos seguir, constructivismo, enfoque por competencias, Montessori,
nos dimos cuenta que la enseñanza tradicional, en donde el docente es el protagonista, seguía siendo la base de la educación. Tanto así que en la mayoría de los casos, el único que prendía la cámara web era el docente, no el estudiante, seguía teniendo el protagonismo. Ojalá le hubiéramos hecho caso a Jacques Delors hace un cuarto de siglo, cuando escribió su libro La educación encierra un tesoro en 1996. Porque él nos dijo que hay 4 aprendizajes fundamentales para la educación del siglo XXI. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Y esto se traducía en 3 aspectos principales: aprender a conocer, aprender a llevar a cabo procesos y finalmente aprender a ser buena persona, ¿no? La parte de la actitud, la parte de los procedimientos y la parte de los conceptos. Si nosotros hubiéramos sabido esto, entonces cuando el alumno llegó a casa, después de estar con nosotros en unas clases presenciales, él hubiera podido seguir aprendiendo a aprender, ¿no? Hubiera podido seguir aprendiendo por sí mismo. Hubiera podido desarrollar cosas, proyectos. Hubiera podido aprender a vivir juntos y estos valores hubieran sido palpables en la sociedad, sin abusos en el costo de los cubrebocas, sin llevarme todos los productos de limpieza dejando a los demás sin nada, y los hubiéramos enseñado a ser buenas personas para el mundo en el que vivimos. Pero bueno, no todos son quejas, vámonos a las propuestas. Y bueno, después de esta reflexión me gustaría en estos minutos que me quedan, llevo 11 minutos hablando, me gustaría plantearte algunos puntos. Primero voy a plantear 9 puntos dirigidos a los docentes y a los estudiantes. Y me gustaría decirte que la primera recomendación es el diseño de situaciones de aprendizajes, no de clases como tal en las que vean contenidos, sino diseño de situaciones de aprendizajes en las que el estudiante ponga en juego los 3 tipos de saberes con el fin de propiciar el aprendizaje, en donde tenga que hacer cosas que le permitan resolver proyectos, situaciones, ¿ok? Segundo lugar, trabajo colaborativo a distancia, que no se pierda el contacto humano, en donde deban investigar, crear, resolver, aprendizaje basado en problemas, resolución de casos, que jueguen un papel activo en el proceso de aprendizaje. Tercero, encuentro de diálogos entre docentes con el fin de compartir experiencias de éxito y de fracaso, como esta. Desarrollo de una cultura de empatía entre docente y estudiante. Generar situaciones didácticas que detonen procesos de autonomía. Permítele al estudiante que en ocasiones navegue en la incertidumbre para que encuentre su propio camino. Está bien que se equivoque, para eso es la escuela. Formar a nuestros docentes y estudiantes en habilidades socioemocionales. Resiliencia. Cuestionarnos si horas clase es igual o no aprendizaje. Asegurarnos de que lo que estamos enseñando sea significativo y sea aplicado en la vida, sobre todo ahorita. No tener miedo de innovar y de proponer. Te aseguro que en la situación en la que vivimos hay muy pocas personas que están seguras de lo que hacen. Propon, no pierdes nada. Ahora, para los modelos educativos, para los administrativos, para los directivos, capaciten a los docentes no solo en aspectos tecnológicos, sino en ponerlos al servicio de la educación y en paradigmas en donde el estudiante es el centro del proceso. Asegúrense de que sepan utilizarlos. No sobreentiéndanlo, asegúrense que lo sepan utilizar. Repensar el currículo educativo. ¿Este currículo responde a las necesidades actuales? Hay un antes de la pandemia, después de la pandemia. Empatizar con el estudiante y con el docente. ¿Personas en crisis, en procesos de adaptación, realmente necesitan más cambios? Propuestas educativas estructuradas, sistemáticas, estratégicas, no solo estrategias de último minuto. Cuando regresemos a la presencialidad, prevenir que podríamos regresar a lo virtual. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Dejar de cansar a la planta docente con formalismos. La prioridad es que los alumnos aprendan, no que haya documentación bien llenada. Abrir nuestra mente y permitir que nuestros docentes experimenten e innoven. Estamos en un momento en el que muy poca gente realmente sabe lo que hace. Verificar si quienes forman parte de nuestra planta docente están ahí porque no les queda de otra o porque realmente tienen vocación. En este momento necesitamos a los segundos. ¿Cómo volvemos a despertar la vocación? ¿Cómo motivamos a nuestros maestros? Estamos en un momento histórico, en donde lo que menos hay son respuestas. Tenemos la oportunidad de volver a construir, plantear, cuestionar. No perdamos la oportunidad. No permitamos que llegue otra pandemia y nos vuelva a recordar que no íbamos por el camino correcto. Cambiemos nuestros paradigmas y démonos la oportunidad de evolucionar. Te agradezco haberme escuchado, quedo a tus órdenes y si quieres contactarme, no dudes en hacerlo. Te leo en psicomónica23@gmail.com
Y si quieres, puedes visitar mi canal de tutoriales en YouTube para aprender a utilizar ciertas herramientas. Y me encuentras como Moni1990. Muchas gracias por la oportunidad y pues nos encontramos en otro momento. Bye, gracias.